y muy de a poquito nos vamos mirando y vamos viendo que estamos en vivo. Y aquí estamos en un nuevo capítulo, una nueva conversación sobre apego. Voy a dar entonces la bienvenida para empezar a mi copartner querida, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima. ¿Cómo va? Muy bien, Vanessa, un gusto saludarte, un gusto también saludar a nuestros invitados y pues es un placer seguir trabajando contigo acá en conversaciones sobre apego y que las personas que nos acompañan en Facebook y en YouTube sigan también haciendo parte de estas conversaciones tan interesantes. Exacto. Y hoy tenemos una conversación muy interesante, muy, pero muy interesante, sobre temas que siempre hablamos de actualidad, ¿no? Que es un poco la idea. Eh, Íbamos a hablar con Pia Bernengo, con Christian Herreman. Desde ya mandamos un beso y bueno, no vamos a contar con Roxana Parra, que tuvo un tema personal también del país con respecto a un feriado que no lo tenía planeado, así que bueno, no voy a estar en lugares accesibles con Wi-Fi, así que la saludamos de acá, Roxana, que se comprometió a acompañarnos en breve. Así que vamos a empezar a contarles que esta es nuestra conversación sobre apego 67. Y vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante, que tiene que ver con entender estos vínculos ansiosos, estas disposiciones, estas formas de estar con otro de manera ansiosa y estas consecuencias que traen la ambivalencia que vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro, a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Si nos forman desde un lugar de guión, ¿no? Cuando empezamos a vincularnos con alguien, con estas personas significativas, y qué va pasando de a poquito, ¿eh? Cuando vamos creciendo. Vamos a empezar, si te parece, Cristian, contigo, si está bien para vos, ¿eh? Contigo, mira cómo te lo digo hasta en un español neutro. Zuleima, si me puedes ayudar entonces con la presentación, porque la idea es ir transitando juntos en estas presentaciones que hacen nuestros invitados para poder después hacer esto del cafecito virtual. Ujú. Avísame, Zuleima, si ya estás, así no sigo alargando y te doy la palabra para que presentes a nuestro queridísimo primer invitado. Bueno, para mí es un honor presentar a Cristian Herreman. Estoy muy feliz de poder compartir con él este espacio y este tema tan interesante que nos lleva también a seguir alimentándonos o seguir reconociendo el lugar de nuestra salud mental. Y digo todo esto porque quisiera decir muchas cosas de Christian Herrmann, pero en la presentación tengo que psicólogo, psicoanalista y experto en el trabajo del trauma complejo en poblaciones vulnerables. Mi querido Christian Herrmann, bienvenido. Muchas gracias Vanessa, Zuleima y Pia, qué placer estar compartiendo la plataforma con ustedes. Eh, y bueno, el tema de hoy es sumamente interesante, yo creo que todos los que estamos de alguna manera vinculados a la teoría del apego, a la psicoterapia, a la clínica y a las relaciones en general, podemos reconocer que hay gente que encontramos más preocupona, ¿no? Eh, Más emotiva, ¿no? Más dubitativa, ¿no? Que necesitan más, un poquito más de validación, de el empujoncito de la otra persona para que hagan las cosas, para decidirse. Y bueno, son muchas cosas. Sin embargo, lo que es muy importante recordar es que no es una categoría clínica, ¿no? Cuando hablamos de estilos de apego, hablamos de formas de estar con los demás que se han adaptado al entorno sobre todo de nuestros cuidadores primarios. Eh, y esto es muy importante porque no es bueno, malo ni todo lo contrario. Es como mejor nos adaptamos a un entorno que ni siquiera es que en todo momento el apego seguro sea así como el estándar de oro y todos tenemos que tirar hacia allá. Es más flexible que eso, las estrategias de apego.
Pero quizás voy a aprovechar mi tiempo inicial para recordar un poco que el apego ansioso o resistente, hay distintos términos que se usan dependiendo si tu lenguaje viene más de la observación de infantes, que si es de adultos, digamos ansioso. Ansioso es una de las formas básicas que planteó primero Mary Ainsworth en su tipología, observando a díadas, a mamás, primero en Uganda y después en Baltimore. Y la idea más clara para recordarle a quienes nos están escuchando es a partir de este equilibrio entre acercarse, ¿no?, a la figura de apego cuando se activa el sistema de apego y cuando se apaga el sistema de apego y cuando se activa el sistema de exploración. Y esto hace un círculo que es muy bonito. Yo lo uso mucho en mis cursos y también a veces para explicar en psicoterapia, pues este equilibrio básico del que hablaba Freud cuando decía que cómo se ve una persona sana es una persona que puede amar y trabajar, ¿no? Y en esa respuesta está mucho de lo que es la teoría del apego y el equilibrio entre estas dos polaridades de la experiencia muy importantes, que es la pertenencia, la vinculación, el acercarse, ¿no? La comunión con los demás. Pero también el otro es la autonomía, la diferenciación, el sentido de agencia, ¿no? Y cuando Mary Ainsworth observó la conducta que había entre mamás y sus niños pequeños, veía algo que nos resulta a todos muy familiar, que la mamá está haciendo sus cosas y el niño está haciendo sus cosas, ¿no? Y vamos a imaginarnos un niño de más o menos, vamos a decir, 18 meses, ¿no? Entonces, lo que es más o menos el esquema normal en términos de lo que es un apego seguro, es que el niño tenga la confianza y la motivación de descubrir, de explorar, de ver qué hay por allá, de jugar con algo, de acercarse, siempre en un contexto adaptado, suficientemente adaptado a su realidad. No quiere decir que se salga a la calle a ver qué hay del otro lado del edificio. En este caso, asumamos que está en un contexto neutro, en una casa, en una choza, lo que sea, y el niño va a explorar. Y eso es el sistema de exploración activado. Está curioso, su atención está hacia afuera y lo que le llama la atención es ver pues que ese animalito que está ahí está muy simpático, está peludito, está así. Es un perro, le llama la atención, se acerca y el perro se mueve muy brusco, se asusta el niño y en ese momento se detiene, ya no le interesa más el perro, lo que quiere es reunirse con su mamá. Va a mostrar las conductas de apego esperables, sea llanto, sea caminar hacia su mamá, pero va a despertar en su mamá también una respuesta de cuidado, el sistema motivacional de cuidado, que va a responder a lo que necesite el niño. ¿Ok? Lo que va a necesitar en las primeras etapas, digamos, de la teoría del apego, según Bowlby, es cercanía y protección física. Ahora sabemos que esta es un elemento, es la base, pero también sabemos que no es nada más buscar protección y cercanía física, sino que es regular el estado afectivo del niño y darle sentido a su experiencia. Entonces, no es nada más la cercanía física y tomar al niño, sino que en los seres humanos este ciclo es mucho más complejo porque es tan importante acompañar
a la persona o al infante, pero después a todo el mundo en su autonomía, lo que es una base segura, es decir, desde ahí te motivo a que explores el mundo, a que te desarrolles como persona, que seas autónomo. Cómo valoro tu necesidad afectiva de cercanía, de descanso, de recibir cuidados y ayuda de otros. Este ciclo es quien se maneja bien en estas dos motivaciones de exploración y de apego, las llamamos apego seguro. Y sabemos que es un factor muy importante para el desarrollo ulterior de cada persona. Pero hay mamás, ya sabemos, que reaccionan, o cuidadoras, por no echarle la culpa nada más a las mamás, que tienen o más fácil el ser una base segura, o sea, que se les viene más fácil promover la autonomía, y otras a las que se les viene más fácil el ser un buen puerto, el apreciar, el tener a la gente cerca, ¿no? En general, sabemos que el primer caso favorece un apego descartante en el que sistemáticamente la mamá no está accesible, ¿no? Sistemáticamente no puedo buscar, no gano demasiado buscando el apapacho de mi mamá, gano más si inhibo la conducta de apego, ¿no? Y exagero la conducta de exploración. El resultado, y lo estoy diciendo evidentemente muy general, ¿no? Y esto es así como para tener una primera idea, ¿no? Es gente que valora mucho más la autonomía y tiende a subestimar los vínculos afectivos con los demás. O sea, yo soy bien independiente, yo puedo hacer todo, nunca pregunto. Es así, es la caricatura un poco, pero para empezar. Y del otro lado de la moneda está la persona que tenía respuestas, creemos, más bien inconsistentes de sus cuidadores de afecto, de apego, que a veces estaban presentes, a veces no, a veces proponían juegos y no los seguían, o cuando el niño estaba jugando, interrumpían el juego y tomaban el lugar de la iniciativa de él. El caso es que lo que el niño aprende o lo que el bebé aprende es a hiperactivar su conducta de apego para saber a qué atenerse de su cuidador, acuérdense que es mucho más importante el poder anticipar que el sentirse cómodo. Entonces, bueno, yo ya sé a qué me tengo exagerando esto. Y eso se ve, todo esto pasa antes de entrar al kinder. Entonces, cuando entran al kinder ya entran, todos entramos al kinder ya con una serie de reglas de relación aprendidas, reglas de expectativas frente a los demás aprendidas, reglas y sentimientos de confianza y de valor propio ya bastante en su lugar. Y a partir de ahí empieza la socialización en el kinder. Entonces eso es muy importante porque ahí el sistema tiende a continuar su tendencia, y quizás ya me detengo aquí para no acaparar tanto el micrófono, pero es muy interesante cómo a partir de ahí creemos que se van favoreciendo ciertos tipos de relación que tienden a estabilizar al sistema, ¿no? A que se vaya haciendo más de lo mismo, más de lo mismo. El que es seguro tiende a caerle bien a sus compañeros y a la maestra, ¿no? El que es descartante o evitativo, pues quizás la maestra ni le va ni le viene porque no hace nada, ahí está como buen alumnito, pero no es el más amiguero y puede ser medio, decimos en México, medio canijo con sus compañeritos. Y las personas más bien ansiosas, pues tienden a ser las víctimas de los descartantes, ¿no? Entonces cada quien va agarrando ahí su lugar y lo estoy diciendo como muy en general, pero ya tendremos oportunidad
de dar más detalles, pero para que quienes nos están escuchando, el, cuando decimos un apego ansioso, un patrón de relación ansioso, son estas personas que aprendieron debido a cómo fueron las respuestas que tuvieron de sus cuidadores a aumentar la búsqueda, aumentar, hipertrofiar el sistema de apego, es decir, fijarse en todo momento donde está mamá, privilegiar el vínculo con los cuidadores, no tomar muy a bien la autonomía y que les cuesta trabajo desde muy chicos aprovechar a su mamá para regularse. O sea, aun cuando tienen a su mamá, ya se quedan como ciclados en el enojo y en la sobreregulación. Y eso lo vamos a ver a lo largo del ciclo de la vida, cómo son esos indicios que siguen aunque seas adulto. Súper ¿Ok? interesante, Cristian. Interesante también, como decís vos, desde un lugar gracioso, pero estamos haciendo obviamente una exposición didáctica. No todos están estancos, no es que el que tiene un tipo de vinculación evitativa o ansiosa es así y no tiene No. rasgos de otra cosa. Hay varias figuras de apego, no solo está la madre, puede haber un padre, puede haber un profesor, pero Ah, me parece que está muy bueno como lo pudimos plantear para dar una idea general. ¿Eh? claro, Eh, claro. Está muy bueno y vamos a seguir hablando de esto, pero es muy interesante esto quizá para después desarrollar respecto a la autonomía y a la intimidad en la relación, ¿no? Entre estos apegos que estamos tratando de explicar o estas Ujú, vinculaciones. Vamos a ujú. dar el lugar ahora a María Pía Bernengo. Que también, igual que Cristian, ya nos ha acompañado en algún momento, así que muchísimas gracias, Pía, por acompañarnos de nuevo. Pía es psicóloga, es magíster en psicoanálisis, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la clínica psicológica y psicoterapias, y también de la Universidad de Belgrano en clínica niños y adolescentes. Es investigadora en primera infancia de proyectos de la Universidad de Buenos Aires. Y también de otra institución dirigida por la doctora Clara Sheckman, que también es muy respetada y a quien todos conocemos. Es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina y también participa de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, que se llama SAPI, que es una institución muy interesante también acá en Argentina. Dándote entonces las gracias y la bienvenida, escuchamos a ver qué reflexiones podés tener de todo tu conocimiento, que es amplísimo, y tu experiencia acerca de este tipo de vinculaciones. Bueno, muchas gracias Vanessa, Zuleima y Cristian por toda la claridad también de lo que expresaste. Yo voy a partir tomando algo que dijo, de todo lo que dijo Cristian, que obviamente nada, nos esclarece y me permite seguir, que era esto que a veces es más importante poder anticipar y planificar que sentirse seguro, ¿no? Y me parece que es decir, qué estrategias vamos teniendo para regular y transitar con lo que nos pasa, desde pequeñitos, obviamente con los cuidadores, los padres, quienes están, y cómo después, a lo largo del ciclo vital, cómo nos vamos arreglando, ¿no? Con nuestras propias funciones, recuerdos, estrategias para lidiar con eso. Y me parece que lo que explicaba claramente Cristian y qué estrategias vamos teniendo tienen que ver con las experiencias que tenemos, pero que necesitamos sentir que podemos anticipar y cómo estamos y qué dominio tenemos en lo que nos ocurre. Las personas con mucha ansiedad y con estos estilos ansiosos, en general lo que yo digo es como que la cabeza no para, ¿no? Es esa preocupación excesiva que hace que la cabeza se adelanta y en esto muchas veces se adelanta tanto antes que no registra y no registra a los otros. Entonces, por las experiencias que tuvieron, es cierto, yo no voy a repetir lo que dijo Cristian, ¿no? Pero parte de poder sentirse seguro es que haya accesibilidad del otro, responsividad, disponibilidad, pero también pensaba que esté la posibilidad de que la persona detecte eso y pueda mantener. Bueno, cuando hay mucha ansiedad es como que esa conexión parece que está llena de malos entendidos, porque qué expectativa se tiene sobre lo que el otro va a hacer, sobre lo que yo deseo, muchas veces no coincide y entonces esto se ve con el acercamiento, se busca la proximidad pero no basta y ahí es donde surge la ambivalencia,
probablemente para que podamos pensar acerca de qué expectativas se tenía, yo en esto lo estoy pensando por ahí en adultos, sobre ese acercamiento, porque siempre resulta insuficiente, y lo coincido obviamente, lo que dice tan claramente Cristian, es que en realidad se vive como inconsistente esa respuesta, no era confiable. Entonces, eh, no sé si es en todos lados que existe este dicho pedir peras al olmo, es como que si uno va Mm, a buscar peras al olmo, me voy a y entonces parte de lo que del sufrimiento está es que hay mucha energía gastada en esto y que queda em, en este circuito, ¿no? Obviamente tiene que ver con no vivir a los otros como confiables, pero lo que uno se puede preguntar y me parece también tomando, ¿no? Esto que decía Cristian de la regulación emocional, lo que quedan, justamente la emoción ocupa mucho lugar, el enojo, eh, también en la propia, em, como que no hay confianza en sí mismo en esto, entonces está en la inseguridad, ¿no? Y en esto de no detectar qué me pasa, estar enojado, qué desearía, es decir, esto que yo estoy diciendo ahora como un paso sería como para pensar qué estrategias poder utilizar, ¿no? Y una es qué siento, qué espero, qué expectativa tengo de esta situación y cuál es mi respuesta frente a aquello que estoy esperando. ¿Cómo la percibirá el otro, ¿no? Este por ahí sería el camino que frente eh, a estas, cuando predomina esto, uno podría decir, y a la vez para detectar la ambivalencia, porque esto de la ambivalencia es que hay algo que me sirve y hay algo que a la vez no, hay algo que me sigue enojando y es insuficiente, ¿no? Em, y entonces en este circuito de quedar muy dependiente, ¿no? Pero a la vez el rechazo porque no es suficiente, porque la respuesta del otro no es acorde y no me es confiable, ¿no? Como que ese consuelo no da confianza, mientras que cuando predomina la seguridad, lo que sobre todo me parece también haciendo hincapié en lo que dice Cristian, que no lo tenemos que asociar con salud y patología, es ver si hay flexibilidad o rigidez en nuestros modos de estar. Lo flexible permite quizás encontrar distintas maneras, poder no solo evitar, porque me parece que lo que mencionaba para mantener el control y algo de esa seguridad, a veces hay gente que se pegotea y hay gente a veces que evita, que se va, se pone más autosuficiente. Y entonces de esta manera es ¿en qué contexto estoy? ¿Cómo recibe el otro? Si yo nunca menciono qué me pasa, por ahí el otro no lo sabe, asume, ¿no? Entonces, en este sentido, a veces me gusta, Peter Fonagy tiende a hablar de los sistemas rígidos o como flexibles, si en la persona hay más rigidez o flexibilidad para pensar el camino, ¿no? Para ayudar, si uno tiene distintas estrategias y no una sola. Generalmente una sola nos va a traer, nos trae como más lío, ¿no? En mm, ese. Y por otro lado, algo que suele pasar por la historia es que el mundo es vivido como estresante, ¿no? Al estar hiperactivado el sistema de apego es estresante, agotador o peligroso. Entonces, no tienen momentos de relax, ¿no? Si predomina mucho la cuestión de la ansiedad, aunque se vinculen. Ay, ujú. ¿estás muteada? Muteada. Y decía, es interesante este punto, ¿no? Para entender también las consecuencias que quizá hiciste más vos foco en lo que es la adultez, ¿eh? Como también decía Cristian, esta forma de vincularme, este guión que aprendo de chiquito, salvo que después la pueda trabajar, es como que es una estrategia ya aprendida de cómo mirar al mundo. Y que es muy importante entonces poder en algún momento cuando detectamos sufrimiento, poder trabajarla, ¿no? Eh, Me parece interesante también que desarrollemos, ¿no? En esta conversación que ahora planteamos, el que podamos entender que aún una estrategia más evitativa o una estrategia más ansiosa, y bien dicho por ambos, no es una patología. ¿Eh? Estamos hablando de estrategias, existen estrategias. Entonces, cuando hablamos de apego ansioso o estilos ansiosos o evitativos, bajo ningún concepto estamos hablando de patología. Podemos tener una vida que valga la pena vivir aún
con ciertas formas diferentes de apego, porque hay estrategia, ¿no? A lo mejor eso me gustaría que lo puedan desarrollar para poder explicar qué significa a lo mejor otro tipo de vinculación más desorganizado, más compleja, en donde no habría una estrategia, y ahí sí es muy complejo llegar a una vida funcional, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Sí, sí. ok. Te está dando la palabra, pero te escuchamos a vos, Cristian. Ok, ok. No, es que siguiendo en esta línea, hay que recordar que en este caso estamos hablando de un tipo de estrategia. Ya se encerró mi perro, pero bueno, ahorita me he hecho una carrerita, pero bueno. Eh, una, una, una ¿Es idea a tener en ansioso? mente. ¿Tu perro tiene ¿Eh? una disposición ansiosa? No, no, mi perro es el más neuras. Ah, bueno, está bien. Sí, 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 sí. No, es un personaje, pero es interesante porque yo uso mucho en clase, como ustedes ya me conocen, yo soy muy, muy, muy perrero y es mucho lo que he aprendido educando a mi perro de mí mismo y de el equilibrio, la correa es verdaderamente un vínculo muy objetivo, muy claro. ¿De qué? De todo lo que pasa del perro al humano y el humano al perro, a través de la correa. Voy a desarrollar eso más tarde, pero la idea que quería decir hace un momento es que estas estrategias no se viven como así escojo ser o esta es la forma en que yo veo las cosas. Para estos pacientes, así es el mundo. O sea, no es de que, ay, qué chistoso, hay personas que no se ponen tan nerviosas cuando no les hablo. No, es que la respuesta normal ya pasaron 3 minutos y no me ha contestado, ¿no? Eh, Eso es su esquema normal, porque es implícito, se desarrolló desde muy temprano, y como decía yo hace un momento, su vida ha transcurrido así, y así han hecho las cosas más bonitas que han hecho en su vida, y eso les ha traído también cosas negativas, pero no lo vean como que eso me ha traído cosas negativas, las cosas negativas me llegaron siendo yo. Y esta idea de que tienen algo que ver en el mundo es un elemento muy interesante que el grupo de investigación al que pertenezco con que estamos haciendo trabajo con video y todo eso, algo que nos interesa mucho es la experiencia de agencia. Y hay un autor que les recomiendo mucho que se llama David Shapiro. Tiene un libro viejito, la mitad de ese libro, la primera mitad de ese libro es buenísimo, la segunda no me parece tanto, pero es muy buena porque habla de ciertas organizaciones de la personalidad, y aquí podemos poner un poco a los ansiosos sin que sea una organización de la personalidad, pero porque les cuesta trabajo asumir un sentido de agencia, lo tienen como permeable con respecto a los demás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta relación intrusiva e inconsistente que tienen con sus cuidadores, no es que se confundan dónde empiezo y dónde acabo yo. O sea, no hay una confusión yo, no yo. O sea, no es así. Que les queda claro dónde acaban ellos y dónde empieza su mamá. Pero lo que sí hemos visto que puede confundirse es quién quiso comenzar esta actividad. Porque aunque está la diferenciación yo no yo, pero es la mamá intrusiva o inconsistente, y entonces es el sentido de iniciativa o de intencionalidad que queda un poco difuso de lo hago porque yo quiero o porque tú quieres, o dónde queda este sentido de intencionalidad. Y entonces eso los lleva a ser más dependientes del otro para regularse, y por eso, como decía María Pía, la violencia la describiste muy bien, porque quieren la relación, claro, pero es como
como al mismo tiempo quiero estar en la relación para reclamarte que exiges que renuncie a mí para estar en la relación, ¿no? Entonces Sí, siempre hay una falta o un me quedas a deber algo porque parte de mi experiencia la está demasiado asociada a ti, ¿no? Esto, y esto se ve en ciertas formas de comunicación, de relación, ¿no? En la entrevista de apego se ve en la transcripción, podemos ver cómo se replica lo que en el niño es físico, aquí se ve a través del lenguaje, ¿no? A través de formas de lenguaje, aunque el contenido sea explícito, pero la forma de establecer esta relación comunicativa con el otro a través de la narrativa, se ve muy claramente cómo necesitan insistir mucho en las cosas para mantener el contacto con el otro. Y ese sería uno de los retos, y ya con esto termino, de nosotros en psicoterapia. ¿Cómo estar para el paciente y atender sus necesidades sin reforzar la idea de que si sufriendo, solo sufriendo puedes tener relación con alguien, claro, ¿no? Y lo dejo ahí a ver qué, qué piensan claro. los demás. Sí, ahí te dijo Pía el momento para que hables y nos cuentes, pero simplemente para explicar, Cristian estaba hablando de otra manera que en adultos se puede medir, que se llama entrevista de apego adulto, que se mide o se analiza, califica o se clasifica el tipo de vinculación en el adulto, a diferencia del niño, que es mirando su interacción con la situación extraña, en el adulto es a través de narrativa. Ese es a lo que estaba hablando Cristian por sí. A lo mejor no se entendió. En la forma de Sí, escribir, de narrar, podemos entender qué tipo de vinculación tiene en mente, ¿no? Te escuchamos, Pia. sí, totalmente. Em, sí, es importante, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos transformar esto? Y esto es una de las cosas que en la psicoterapia uno busca, porque hay mucho sufrimiento y padecimiento, ¿no? En esta cuestión. Eh, Parte de cómo uno lo piensa desde la teoría del apego y quizás aunque sea con otros términos, todas las líneas psicoterapéuticas lo van a compartir, es que el espacio de terapia tiene que ser una base segura. ¿Qué es que es una base segura que puedo sentirme confianza para poder explorar? En este caso, ¿qué me pasa? Y hay algo de validar, ¿no? De validar esto que decía Cristian, claro, el mundo es así, yo lo vivo así. Que sea así no quiere decir que después no haya que cuestionarlo, de encontrar alternativas, que es como otro segundo momento, ¿no? Porque también con las experiencias lo que nos pasa con los demás es que hay otras perspectivas, ¿no? Es como yo puedo querer jugar a algo y el otro a qué quiere y qué hacemos. Es decir, siempre hay un ida y vuelta entre el mundo del otro o me gusta este postre y al otro le gusta otro. Digo, para decir como que de alguna manera en la terapia lo primero siempre es validar desde la perspectiva del otro. Si uno pensaba si fueron comprendidos, no decir si está bien o está mal, sino tratar de entender qué le pasa, el mundo como peligroso, nadie me entiende o tengo miedo. Y después a partir de ahí es tratar de construir otras perspectivas y sobre todo la inseguridad está en el miedo al abandono, u otra cosa sería lo peligroso, esta respuesta insuficiente. Mm. eh, y me parece que a partir del análisis de la expectativa, si el paciente también, algo que me parece que también ir construyendo y que esto buscaría un espacio terapéutico o toda experiencia transformadora tiene, que es de alguna manera uno se abre a poder vivir una nueva experiencia. Si no hay apertura, en general, lo primero es que esté esa confianza para que baje esa alerta que promueve, ¿no? Todas estas estrategias. Y si se pueden ensayar otros modos de estar juntos, donde el desafío también es estar disponible para el otro, ¿no? Porque me parece que en esta mirada miedosa o de control sobre el otro hay algo que a veces no se ve del otro. No sé si por ahí lo dije muy abstracto. Em,
digo, la mamá temerosa que no deja que a ver que se va a caer, que se va a caer, eh, no va dando espacio. Quizás uno tiene que buscar un espacio seguro, ir al parque que voy a poder tolerar para que explores. Y todo el tiempo le digo, cuidado, no subas el escalón porque te vas a caer si saltás, es muy lejos. No lo estoy dejando pensar, ¿no? Em, Claro. Y Pía, y eso ha sido también lo valioso de este programa, que poder precisamente como darle un espacio a ese malestar cuando el paciente llega a la consulta, cuando la persona dice, he venido viviendo esto con mi familia, de niño me sentía siempre que no podía llegar donde mi mamá a pedirle ayuda, y me parece que este programa y las personas que están acompañándonos y estoy recibiendo mensajes por el inbox, también han conectado muy bien en la autenticidad de esta historia que atraviesa por la ansiedad, pero que ha sido una forma de vincularse. Y como decía Cristian al principio, no necesariamente está en el límite, sino en ese apego ansioso que ha venido sosteniendo ese espacio familiar de muchas personas y que hablándolo se encuentran que ese ha sido el camino de ellos, ha sido un camino de muchas ambivalencias, pero que se va reconociendo entonces que dentro de ese caminar ha estado la guía. De repente una guía que da demasiado refresco en el camino o una guía que se va muy adelante y espera ya, te espero en la siguiente loma, pero que hoy estamos entonces reencuadrando esas ansiedades. Y tengo preguntas también en el chat. Entonces les quiero traer esas preguntas porque el tema ha estado con muy buenos ejemplos, pero también creo que ha movido mucho de esas ansiedades de las que hay que hablar. Entonces ya les voy a traer acá unas preguntas que tenemos en el Facebook. Ahora las preguntas, me parece que Cristian quería a lo mejor hacer algún comentario de lo que Pia había comentado. Sí, bueno, es que me pareció muy, muy acertado cómo lo dijo. Y sí, quizás un poco abstracto, pero ya tenemos un poco la oreja hecha para eso. Y nada más para refrasearlo, porque es justamente, eso es una gran parte del trabajo con estas, con las personas que tienen estos esquemas de relación, ¿no? El cómo, por un lado, recibirlos y validar la experiencia, pero al mismo tiempo no quedarse con el reclamo explícito y poder atender a la necesidad que dio lugar a ese reclamo, ¿no? Y eso tiene que ver con esta paradoja implícita en el esquema relacional de estas personas que siguen teniendo la necesidad de relacionarse como todos, pero esta necesidad está muy aparejada con la creencia de que no merecen ser validados, entonces por eso tienen que reforzarse en la relación. Entonces nuestra gimnasia, nuestro ejercicio de malabar en terapia es cómo ir calculando el que vayan ganando y experimentando en nosotros, en ellos, en la relación con los demás, que la autonomía no es abandono, ¿no? Bien. Eh, Mm. pero eso, sí, sí, eso es como decirles algo que es de otro planeta, ¿no? Y lo tenemos que trabajar en poco a poco en terapia para que vayan desarrollando esta experiencia y confianza. Pero ahí, Sí. Sí, no, ahí lo va a leer Zuleima, a lo mejor va a leer ok. las preguntas, pero esta reflexión es muy interesante, Cristian, ¿no? La autonomía no es abandono, y ahí está la pertinencia, porque es cuándo, cómo, de qué estamos Ujú. hablando, de un nene de un año, de dos, de tres, de cinco, de 10, de 20, bueno, 20, bueno, pero también sigue siendo, Ujú. ¿no? Pero quiero decir, la pertinencia da la respuesta a qué diferencia hay entre autonomía y abandono. Dejar que un Ujú. niño de 2 años se cocine su comida y eso no es autonomía.
Claro. Dejar que un chico de 12 pueda agarrar algo y cortarse, no sé, un tomate, quizá eso puede ser autonomía en este ejemplo culinario que ponemos. Pero me parece que es muy interesante. Zuleima, ¿tienes ganas de leer? Entonces tenemos algunas preguntas interesantes de otros colegas que también las plantean y me parece muy lindo poder leerlas. Listo, aquí yo tengo algunas preguntas. Dice Juliet Zapata Restrepo, además de decir feliz de escucharlos. Juliet hace parte de IAN Colombia. Dice, me gustaría que ampliaran cómo resolver el malentendido. También está Ofir Yaret López García y pregunta, ¿la persona que siente el apego pierde la capacidad de disfrutar la vida? Y recibimos por acá saludos de Cristian Tomás Torres, saludos afectuosos desde Chile. Ahí los Y Rosa saludamos a Calabria todos, dice, excelente. a nuestro querido Cristian y obviamente también a Juliet. Podemos empezar quizá por el comentario de Juliet, que es interesante, ¿no? Quizá lo que Juliet plantea, ¿no? Es esto, ¿cómo resolver el malentendido? ¿Cómo resolver esta ambivalencia? Creo que quiere preguntar Juliet. A ver qué les parece. A ver, a mí algo que se me ocurre, y después te doy el paso, Cristian, es, hay algo que es muy importante que es la metacomunicación. Por un lado es a veces cómo nos comunicamos, qué entendiste, qué pasó. eh, yo quería esto, vos qué escuchaste, digo, en psicoterapia es algo que a veces es muy importante, decir, cuando uno arma un código común entre amigos, habla el mismo idioma. Nosotros acá que somos de distintos lugares, hablamos todos español, por ahí vamos a decir, digo esto es de esta manera, se escucha igual. Bueno, en lo relacional, esto me parece que es un punto que es importante. Parte del lío es que queremos que el otro piensa lo mismo que yo. Bueno, esto pasa en un montón de asuntos. En lo relacional también. Y lo otro que pensaba del malentendido es que a veces las expectativas hacen que uno diga lo que tiene que pasar, ¿no? Y otra cosa es decir cómo estamos, cómo hacemos. Lo pienso desde un diálogo más abierto. ¿Cómo vamos con esto, no? Se me ocurre porque ahí suele aparecer también donde el otro se siente agredido. Digo, o tenés que ser más independiente, tenés que saber atarte los cordones, ¿no? Para un niño, en vez de, ¿cómo hacemos? ¿Lo practicamos otra vez? Por ejemplo, en relación a este tema de la autonomía entre una mamá y un hijo. Está bueno, hay muchos chicos que se resisten a aprender a atar. Primero porque es difícil y después porque me ata. Entonces, otra cosa es, vamos practicando y aceptar el ritmo de cada uno. Me parece que el diálogo en todas sus formas es el que ayudaría a que también que salir del lugar de fijeza de la queja, ¿no? Pero si yo le digo a alguien todo el día, te estás quejando, se va a sentir agredido. Mm. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Cómo salimos del malentendido, de la ambivalencia acá? Eh, vamos a salir haciendo uso de paciencia. Eh, y yo diría que un primer paso sería acordarse también que es muy importante que así como el paciente está convencido de que el mundo es, como dice María Pía, amenazante, peligroso, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestros sesgos según nuestro propio sistema de apego. Entonces, primer paso es acordarnos que si somos más descartantes, vamos a ir un poquito más como, ay, qué exagerada, ay, no, puras quejas, no aguantan nada, y a eso viene, aquí lo va a cobrar doble para que sepa lo que es bueno. Así, ¿no? Si somos ansiosos, nos vamos a poner a llorar con nuestro paciente, ¿no? Porque nos vamos a reverberar la ansiedad y estoy siendo cómico. Evidentemente no es así, pero lo que quiero decir es precisamente un aspecto muy importante del trabajo con estos pacientes es el encuadre, saber poner límites. ¿Por qué? Porque como son pacientes que están muy acostumbrados a repetir lo físico como prueba concreta de presencia y de respaldo de los otros,
van a observar mucho, no tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? No tanto si estamos de acuerdo, sino si estamos. Entonces, es muy importante nuestra presencia y una presencia que pueda ser al mismo tiempo firme, encuadrada, pero que pueda reflejar que el paciente es partícipe de lo que está pasando, que co-creamos algo entre los dos y que no ser seducidos por la idea de darle todo al paciente, porque no se va a presentar o en la desesperanza total y nosotros nos va a sacar nuestro lado descartante, seamos seguros o no, para hacer, ¿no? Y sí, claro que tenemos que hacer, pero tenemos que ser muy cuidadosos en qué hacemos para no repetir el esquema inconsistente de crianza en donde no hacíamos suficiente y de repente hacíamos de más. Claro, van a decir, bueno, ¿y ahora cómo lo haces, Cristian? Bueno, o sea, eso ya es de un poco cada quien. Estos son los lineamientos, ¿no? De cómo escuchar al paciente o a la paciente y de tiempo en tiempo poderle reflejar, como se llama, o sea, un, así es, así es, pero no solo es así, ¿no? O sea, es así y es más que eso, ¿no? Es ir abriendo opciones de lectura y de respuesta diferente desde el consultorio, desde lo que pasa entre nosotros, ¿no? Que en la medida que vaya repitiendo sus esquemas, que vaya teniendo suficiente confianza, tomar el riesgo medido de responder de una manera un poco distinta para que pueda experimentar que aún siendo diferente, la relación sigue. Y sobre todo la autonomía, ¿no? Pienso en voz alta, porque si entendemos que estos pacientes pueden tener dificultad para tomar decisiones propias, en esto de estar acostumbrado a la validación o a que sean eso de abrigate porque tengo frío, ¿no? Es decir, de sentir lo que siente el otro y a tener muy poca capacidad de, sí, de mentalización interna, ¿no? Decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué me pasa a mí? Eh, Evidentemente desde la terapia es muy difícil no caer en eso. Vos tendrías ¿no? Porque lo que está buscando ese paciente es seguir buscando un referente que le diga qué hacer. Eso es interesante. Me quedé, no sé si Zulema tiene alguna pregunta o no, pero me quedé con un tema que me parecía interesante, sobre todo porque nos escuchan madres, nos escuchan maestras, que son definitivamente muchas veces estas figuras subsidiarias de apego, si son, para decirlo en criollos o en criollo o en español, no solo en criollo, son figuras que terminan teniendo un lugar de moldeado, ¿no? De esas cabecitas que van desarrollándose en los vínculos. Y digo, qué interesante lo que comentaba, bueno, tanto Pía como Cristian, pero esta palabra que dijo Cristian que tenía que ver con la experiencia de agencia, que quizá en estos vínculos más ansiosos lo que vemos es mucha intimidad y poca autonomía, porque pareciera que no hay desarrollado una capacidad de escucha, y eso es interesante, no hay una capacidad de escucha de la figura de apego de ese niño o niña. A veces uno confunde la sobreprotección, que es un estilo, no es un estilo de apego, pero sería un estilo de crianza, y tiene que ver quizá mucho con estos tipos de relaciones ansiosas. La sobreprotección no es más amor, la sobreprotección es anulación del otro, y el otro anulado no puede ser autónomo, ¿no? Quería reflexionar un poquito más en esto, para que entendamos y podamos dar algún tipo de visión. Quizá quien cree que regar mucho a la planta la va a hacer crecer más rápido y no lo va a La ahogar, ahoga, ¿no? Y claro. no lo va a Dani, yo ahogar. creo que tú dices algo que es clave al Mm, interior de las familias, y es que mientras no se escuchen, esta introspección también está muy lejos de darse, porque la misma persona pueda empezar a reflexionar en sus movimientos de escucha, de su narrativa, de comprenderse, y probablemente muchos jóvenes que hoy nos están escuchando también empezarán entonces a reconocer que tienen
que crear esos espacios para poder escucharse y poder pedir ayuda. Porque, digamos, lo primero es poder reconocer que necesitan ir a terapia para aprender otra manera de poder mentalizarse, poder pensarse. Mm. Sí. Y está la pregunta por acá de Ofir, y creo que lo hace también desde esa curiosidad. ¿La persona que siente el apego pierde la capacidad de disfrutar la vida? El apego a la ansiedad, en el términos de ansiedad, decía. Mm. Yo puedo decir algo, lo que pensaba por ahí, empiezo por lo que decía Vanessa respecto por ahí en la escuela. Es decir, hay algo de la emoción de lo que se va sintiendo que puede ser displacentero o disruptivo o molesto, ¿no? Muchas veces me parece tanto en el rol de mamá, papá o a veces los educadores, o quiero aprender y no me salen las cuentas. Es decir, hay un momento que genera turbulencia o malestar. Y es acompañar. Yo lo que pensaba es que hay algo de acompañar estos estados. Mm. Cuando a veces la sobreprotección es como es en exceso buscar calmar, pero lo que no favorece es la agencia de no entendía nada y después insistí, practiqué y me salió, y ahí eso refuerza la autonomía. Entonces a veces me parece que se confunde malestar con peligro, malestar con tristeza, y entonces, ese es del lugar de los cuidadores, sea para educar. Es como que ahí se arman grandes malos entendidos porque son patrones donde quedan los adultos encima de los niños o a la frustración también, que yo no pateo igual, hay otros que patean mejor. Y entonces, ¿cómo transito eso? Entonces, me parece que parte es que se puede acompañar, ¿no? Desde el rol de sí validar, a ver, que es muy frustrante cuando a mí no me salen las cuentas y a los demás sí. Cuando los demás empiezan a leer y yo todavía no entiendo nada, qué es lo que pasa, digo, con la lectoescritura, que es un proceso propio, cuando los demás leen y mi mundo no es de letras, y entender que eso debe ser difícil cuando le pasa a un niño. Entonces, a mí me parece que ese acompañar lo que no puedo calmar del otro, a veces es el desafío de los cuidadores, pero transitar para que, cómo vayan apareciendo. Pensaba eso, ¿no? Y en ese Mm. sentido, obviamente, la ansiedad se asocia al displacer, porque muchas veces la gente lo resuelve sacándoselo de encima, o en el pegoteo o evitando, ¿no? Pero también hay que pasar los momentos de displacer. Yo creo que no hay que confundir, displacer no es patología, es lo que pasa hoy con el aburrimiento. El aburrimiento no es un problema, es un momento y por ahí nos aburrimos y después surge una idea. Creo que hay como mucho, a veces como mucho miedo, temor a esos tránsitos o emociones, ¿no? Mm, mm. Sí, y también preguntarse de quiénes son esas emociones, a quién intento calmar. Si intento calmar A al los dos. niño o intento calmarme yo a mí mismo, ese displacer es el que no lo sostengo, ¿no? Ibas a decir algo, Cristian. Sí, que efectivamente yo no diría que se pierde el placer en la vida, o sea, ya sería como en un grado de sufrimiento generalizado y como decimos, este es un mundo que tiende a ser, que tiende a ser vivido con una respuesta más fuerte de ansiedad frente a lo que a los demás nos puede parecer, bueno, nada Mm, más una alarma, pero hasta ahí. Pero muy concretamente yo diría, el, es muy importante que los papás, que los cuidadores permitan a sus hijos jugar, y que dejen que sus hijos lleven la iniciativa del juego, que sean ellos los que propongan y los papás que sigan. Yo he visto mucho que los papás tienden o a asumir una postura didáctica, y que ya el niño así que dice, pero no está aprendiendo los colores, o sea, yo estoy queriendo jugar. mm, Pero entonces, a ver, entonces, ¿cuáles? O que olvidan que el juego es una actividad más orientada para el niño y ellos toman el control del juego y de repente ya el niño está pues siguiendo las indicaciones y el esquema y la historia que está poniendo el papá y es así, yo es
Eso es una forma muy clara de favorecer una relación, sí, pero a costa de la iniciativa diagonal agencia del niño. Porque ya, pero si jugamos todo el tiempo, sí, pero cuando lo ves cómo juegan, lo importante de esa interacción es menos escuchar la fantasía del niño, ver qué sugiere, cómo resuelve cosas, que es lo que se llama María, que es fundamental. Ahorita el gran problema es esto, ¿no? Que eso está asociado a una serie de sobreprotección de los niños, en donde ya cada vez menos resuelven ellos sus propios problemas, ¿no? O sea, cada vez hay menos pijamadas de primos en donde, ¿qué están haciendo? Pues están allá. Pero ¿cómo? ¿No están siendo monitoreados? Bueno, sí sé que están ahí. Oye, el desastre que están haciendo, ahí están. Pero si se caen, si uno controla el juego y los demás se tienen que revelar se tienen que revelar y se tienen que organizar y tienen que decidir cómo van a ser las reglas. ¿Y por qué no puede ser que solo tú seas el capitán pirata? Nos tenemos que turnar. Esas cosas, hay una exagerada sobreprotección, y esto lo tomo mucho de lo que dice Jonathan Haidt, una exagerada protección, sobreprotección del mundo real y un desconocimiento casi total de lo que están viendo en las pantallas. Y esa es muy mala combinación. Es muy mala combinación. Para hablar de qué podemos hacer concretamente para manejar mejor la ansiedad, crear condiciones donde los chicos puedan tomar decisiones solos, sin el celular, evidentemente. O sea, no estoy diciendo que consulten a ChatGPT, no, o sea, no, o sea, Claro. que resuelvan en tiempo real, de manera corpórea, sus decisiones, sus diferencias. Si se caen, se cayó, si se pegó en la cabeza, que se sobe, pero cada vez vemos más que no, cómo van a jugar solos no supervisados. Y eso es muy importante, que no estén supervisados por un adulto. Y aquí se prenden las alarmas ansiosas. O sea, que hagan lo que quieran. No, ahí está la confusión entre autonomía y abandono. No lo estás abandonando. Estás creando un encuadre de seguridad adaptado a su edad, pero sin que les quites este riesgo medido con el que tienen que lidiar. Sí, sobre todo fomentar la subjetivación, ¿no? Es decir, que el niño empieza a tomar decisiones por sí mismas y esto que decíamos, tan importante, que ya estamos en hora, es un programa tan lindo, pero digo, esto que vemos que ocurre, que a veces puede haber no tanta inconsistencia del adulto, pero sí un excesivo control y no subjetivación de quien tenemos enfrente. El otro no piensa, no siente, solamente piensa, siente y hace lo que yo como adulto creo en mi versión, cuidado y amor, ¿no? No hay una intención de maldad, pero que a veces puede haber consistencia del adulto, pero que está demasiado, ¿no? Preocupado, como decíamos, demasiado protegiendo, ¿no? Esto que decimos suficientemente bueno, no, demasiado bueno, ¿no? Es decir, este adulto demasiado bueno, no suficientemente bueno. Es muy interesante todo este programa, Zule, y también Cristian y Pía. Estamos en horario, ¿eh? Así que si te parece, Zuleima, podemos dejar un segundito para que cada uno de nuestros participantes pueda dar una palabra, que puede ser un sustantivo, adjetivo o frase, con la que quiera terminar este programa. El que quiera puede empezar, le estamos dando un poquito de tiempo. Quizás puedo empezar yo voy a decir pertinencia. Me sale pertinencia respecto al tema de hoy. A ver quién sigue. Es difícil encontrar una, pero bueno, a ver. Yo diría riesgos medidos. Bien. Yo pensé dar tiempo en el que ven así espacio y tiempo. Lindo.
Me gusta eso. Zule, ¿nos regalas algo? ¿Una Yo palabra? yo me quedé con que cada vida es auténtica y merece la pena ser expresada. Bien, muy lindo. Bueno, y llegamos al final de este programa, un programa que espero se hayan sentido bien nuestros invitados, que haya sido de utilidad también para nuestros oyentes. Nos estamos viendo de acá a 15 días y recuerden que todos los programas quedan grabados en el canal de YouTube Conversaciones sobre Apego. Muchas gracias, Pía, de nuevo, gracias, Cristian, gracias, Zuleima, y gracias a los que nos acompañaron, ¿no? Gracias. Gracias a Por Gracias a acá, ustedes. ustedes. mucha gente de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia también están por ahí al pendiente. Muy Ok. bien. Saludos. Muchas Saludos. gracias. Chao, Chao. Gracias. Ahí me corto.